Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para todos ustedes el video 753. Es un video, o los videos que grabo es con fines académicos, más que todo para aprender, analizar y tomar como referencia de acuerdo al ámbito donde está ubicado, sea el gerente o sea la persona que desea conocer de gerencia y planificación. De manera que este video 753 es referente a una gran oportunidad que tienen que conocer y analizar cada una de las personas. El carácter de un gerente o líder. ¿Cómo es el carácter de un gerente o líder? O de una persona natural. El carácter de una persona no se logra en la universidad, no se tiene en los libros, no se tiene en un título. El carácter de un ser humano a otro varía mucho, pero vamos a analizar a qué se debe el carácter de cada persona, por qué varía. Hay carácter que hacen daño, como hay carácter que son un carácter positivo, agradable para otros. El carácter no es gritar, como muchos lo creen, el carácter no es ser imponente a las cosas, el carácter no es que yo soy el que decido, yo con mi seriedad puedo... Es una gran equivocación, eso no es carácter. Prácticamente, cuando una persona, un gerente o líder, actúa de esta manera es una persona débil. Cuando uno observa una persona, un líder, un gerente que grita, un gerente que no recibe, un gerente que no escucha, un gerente soberbio, o un gerente que en verdad está alejado del personal, uno piensa que es su carácter, puede ser su carácter de una manera negativa, que perjudica a la organización y se perjudica a él mismo. Creo que la mayoría de los gerentes y líderes tienen una equivocación en cuanto a la implementación de su carácter, o como el carácter. Cuando uno observa a una persona, ya sea a un gerente, a un líder, a un subalterno o a cualquier ser humano, uno se da cuenta en la forma de hablar, de actuar, cómo es su carácter. Indudablemente que uno no entre en detalle, pero ya uno sabe que esa persona tiene problemas, porque es un carácter negativo, un carácter que demuestra debilidad. La persona piensa que cuando actúa de una manera grosera, de una manera chocante, como se dice, es un carácter prácticamente que demuestra debilidad. Por eso te decía al principio, el carácter no se aprende ni en las universidades ni en los libros. El carácter parte de la formación desde el niño del hogar. Ahí se forma el carácter del ser humano. Por eso es que el carácter es el conjunto de cualidades, rasgos psíquicos y conducta que distinguen a una persona de otra. Es el conjunto de cualidades, rasgos psíquicos y conductas que distinguen a una persona de otra. Por eso es que si uno coloca 30 o 40 personas, cada uno tiene un carácter totalmente diferente. Hay carácteres que son agradables, hay carácteres que demuestran la humildad, demuestran la integridad, demuestran que son personas sanas y transparentes. Ese es el verdadero carácter. Cuando uno ve la arrogancia en una persona, cuando uno ve en la forma de hablar, ya uno sabe y uno analiza cómo es el carácter de dicha persona. Y eso se aprende en el hogar. Se forma a lo largo también de la vida mediante parte de la educación, la cultura y la experiencia.
A pesar que hay una formación en el hogar que va moldeando el carácter, donde son unos valores, donde se obtienen unos principios, a lo largo de la vida, mediante la educación, la cultura y la experiencia, moldean nuestra forma de ser. Porque es importante esa conexión desde el hogar. Si la persona ha recibido principios negativos, indudablemente que ese carácter de él va a ser un carácter totalmente negativo. Pero cuando la educación, la experiencia, la forma de actuar y ese conocimiento que ella tiene puede moldear su carácter. Un carácter agradable, un carácter que va a permitir que pueda obtener éxito en todo momento. Desde un punto de vista de la psicología, en primer lugar se diferencia, con el carácter se diferencia con el temperamento de la persona. El temperamento es innato y biológico de la persona. Ese temperamento de la forma de ser, ese temperamento es innato, es biológico, pero moldea posteriormente a un carácter adaptativo a vivir en sociedad, con el que se nace, mientras que el carácter se aprende y se desarrolla con el entorno. Ese temperamento de la persona con que nace, que es la parte biológica, la parte que está en él, no hay que pensar que confundirlo con el verdadero carácter de la persona. Mientras que el carácter, mientras que el carácter se aprende y se desarrolla con el entorno. El componente de la personalidad, parte de ese carácter, junto al temperamento, forma la estructura de cómo nos comportamos y enfrentamos al mundo. El temperamento y el carácter que va obteniendo con el tiempo, ya sea con la educación, ya sea con la forma de actuar, va aprendiendo, va moldeando su carácter. Por eso es que uno observa que el temperamento de la persona puede ser moldeado con un nuevo carácter. Cuando un gerente o cuando un subalterno trabaja con un gerente que tiene un carácter positivo, copia, parece mentira, copia ese modelo. Un modelo agradable, un modelo lleno de empatía, un modelo transparente, con integridad, con honestidad. Ese carácter del gerente parece mentira, es transmitido a todas las personas que están a su alrededor. Por eso es que tiene el carácter otro significado, es cualquier signo, letra o número que se puede interpretar para entender lo que es el carácter de la persona. Puede ser con el temperamento, que es algo genético, pero necesariamente es importante que el carácter que desarrolla la persona sea agradable, sea positivo. Por eso es que el gerente o líder tiene que hacerse un autoanálisis, cómo actúa en la organización. ¿Qué es el carácter en sí en una persona? ¿Qué es el carácter de una persona? El carácter de una persona es el conjunto de sus rasgos psíquicos que están en su mente y morales de la persona, que se forman mediante la educación, como repetimos, la cultura y las vivencias, combinándose con su base biológica, que es parte del temperamento, para definir cómo actúa y reacciona. Por eso es que hay un temperamento que es parte natural y innata en la persona con que nace, heredada de los padres y difícil de cambiar. Por eso es que eso complementa el carácter del ser humano. Ese temperamento que es algo genético o heredado de los padres, ese molde que él copia, por eso es que los niños desde pequeños repiten lo que ven, observan cómo sus padres actúan y él va formándose un carácter, una forma de ser. Es el primer paso para la formación de un carácter donde se va a fortalecer más adelante con la educación, con la participación, con la experiencia, pero ese carácter copiado por el niño ya con el tiempo viene acompañado del temperamento, que es algo genético, algo biológico. Por eso es que el carácter se aprende
y se moldea con el tiempo, la familia, la escuela, la vivencia de cada día. Ese carácter se va moldeando con la educación, con la familia, con las vivencias, con la escuela, con el liceo. Se ha formado un carácter en la persona. Por eso hay factores que construyen el carácter. La sociedad y el entorno lleva a la formación de un carácter del ser humano. Las normas, costumbres y personas que nos rodean ayudan a fortalecer el carácter positivo de la persona. La experiencia, las lecciones que aprendemos de los aciertos y errores nos permiten también la experiencia y los aciertos, los errores, a moldear nuestro carácter. La voluntad y la inteligencia, el modo en que cada uno piensa y decide actuar ante los problemas. Es decir, que la experiencia, las vivencias y todo lo que le puede pasar al ser humano permite de ir moldeando su carácter, un carácter positivo. Hay personas que tienen un carácter prácticamente muy agresivo, un carácter negativo, un carácter donde nadie se le puede acercar, que con su rostro dice todo. Pero eso se puede cambiar, eso se puede moldear. Cuando una persona, por ejemplo, se transforma, cambia con la educación, con la preparación, va moldeando, pero si piensa y reflexiona, puede cambiar su carácter. Pero hay personas ni que con doctorado cambian su carácter, se ponen más arrogantes. Quiere decir que tienen un grave error de su vida. Porque una persona que no moldea su carácter, para actuar ante esa sociedad, es una persona negativa, una persona que se hace daño a él mismo, porque una persona que va a estar siempre distanciado de la sociedad. Es una persona que no va a dar ningún beneficio a la sociedad. Por eso es que moldear el carácter del gerente, del líder es fundamental para que la organización tenga éxito, porque el carácter positivo de un gerente, de un líder, va a irradiar hacia todas las personas que trabajan con él. Eso es muy fundamental de pensar en ese carácter. La experiencia, las lecciones que aprendemos de los aciertos y los errores, lógicamente, la voluntad y la inteligencia, el modo en que cada uno piensa y decide actuar ante los problemas. Porque es como se dice, cada ser humano es un mundo, cada ser humano tiene una forma de ser, cada ser humano tiene una forma de actuar, y en la familia, cada uno, por ejemplo, tiene un carácter totalmente diferente. Lo que se busca es que exista una homogeneidad en cuanto al carácter del ser humano para actuar ante la sociedad y para actuar ante la organización, que permita que todas las personas que están con él puedan hacer sus aportes con tranquilidad y con mucha confianza. ¿Qué significa carácter? ¿Qué significa el carácter, por lo menos desde un punto de vista en la Biblia? En la Biblia el carácter se define como la naturaleza moral y la marca espiritual que distingue a una persona. Vean ustedes la importancia que le da la Biblia el carácter, este, como la naturaleza moral y la marca espiritual que distinga a una persona, reflejándose en su semejante a un Dios como es Cristo, y el fruto del Espíritu Santo y la madurez a través de las pruebas. Eso en sí, punto de vista bíblico, el carácter de la persona puede ser moldeado, transformado y cambiado, porque es una persona que se convierte en una persona espiritual, una persona que se alimenta de la palabra de Dios, una persona que tiene a Cristo en su corazón. Eso significa que ese es un carácter que va a cambiar, porque la parte espiritual lo lleva a eso. Por eso es que proviene del griego, que significa impresión o marca de un sello. Ese es un punto de vista bíblico. Y está la parte de la imagen de Dios, describe a Jesús como la imagen misma de su sustancia, indicando que Él porta el carácter exacto de Dios. Vean ustedes este ejemplo, como habla la Biblia, el Hijo de Dios es prácticamente representante en la tierra ante todos nosotros, y un carácter totalmente divino, un carácter totalmente espiritual, un carácter totalmente lleno de fe, un carácter totalmente lleno de amor y esperanza.
Eso es fundamental e importante. Se pueden hablar de muchos tipos de carácter en el ser humano, pero también es importante eh, señalar pues, que en el ser humano cada uno es totalmente diferente. Se pueden hablar de muchos tipos de carácter, eh, o partiendo de los temperamentos como el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Son 4 tipos de temperamento que inciden en el carácter, que cada uno puede tener un carácter muy sanguíneo, pueden tener un carácter muy colérico, pueden tener un carácter muy melancólico y un carácter flemático. ¿Qué significa la palabra tener carácter? Es importante analizar esto. Es la condición dada a alguien o algo por la dignidad que sustenta la función de desempeño. Tener carácter es aprender a tomar decisiones. Tener carácter es ser una persona transparente. Tener carácter es ser una persona que escucha. Tener carácter es una persona que está dada a cooperar y a colaborar con todas las personas que están a su alrededor. Tener carácter es abrir los brazos para recibir a aquellas personas que necesitan ayuda, a lo mejor espiritual, a lo mejor material. Pero es importante que el carácter permite actuar de una manera totalmente diferente ante las organizaciones, ante las personas. ¿Cómo se puede describir entonces el carácter de una persona? ¿Cómo se puede describir el carácter de una persona? Al describir un personaje es tentador recurrir a lo básico: altura, color. Si bien estos detalles son esenciales, no lo cuentan todo para crear una imagen más vivida. Concentrarse en rasgos físicos o unidos detalles peculiares que hagan que la persona se destaque. Es parte de definir el carácter. Vemos nosotros lo que dice Dios, en este caso, sobre el carácter. Un carácter firme refleja el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22-23, y se construye a través de la obediencia. El carácter, como dice la Biblia, se construye a través de la obediencia y la fe, porque es importante. Un carácter fuerte te ayuda a resistir tentaciones y a ser un testimonio vivo. Es la base para una vida que honra a Dios y bendice a otros. Vean ustedes que el carácter en el ser humano es importante cuando se toma como referencia la palabra de Dios y confía en Dios y está lleno del Espíritu Santo, está lleno de fe, moldea su vida, lo libra de tentaciones, lo libra del peligro. Es un carácter transparente que le permite actuar de una manera totalmente diferente. Por eso es que dice la palabra de Dios también: Dios valora más las cualidades internas y el carácter de una persona que su atractivo atributos externos. Vean lo que dice 1 Samuel: el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón del hombre. Por eso dice 1 Samuel 17, Dios valora más las cualidades internas y el carácter de una persona que su atractivo o atributos externos. Por eso veo usted lo importante de esto, de que en sí el carácter cambia de la persona cuando en verdad tiene una transformación, una renovación en su vida, un cambio, lo hace actuar de una manera totalmente diferente. Si era arrogante, ya no es arrogante. Si no escuchaba, ahora escucha. Si no es cooperador, ahora coopera. Esa es parte de un carácter totalmente cambiante. Por eso es que el carácter de una persona, ¿cómo se desarrolla? Ahora bien, el carácter es una construcción que se hace a partir de las situaciones significativas que tiene cada persona a lo largo de su desarrollo, ya sean positivas o negativas, las cuales van a influir en el modo de presentarse, interactuar con el entorno. Por eso es que el carácter hace que la persona actúe de una manera positiva.
El carácter en el ser humano es importante porque permite dar un mejor aspecto ante la sociedad o ante las personas que están a su alrededor cuando tiene un carácter totalmente positivo. Por eso, un carácter es la unidad mínima de información que representa en sí un símbolo de un sistema de procesamiento. Cada forma de actuar de un ser humano es forma de cómo es su carácter. El carácter es importante que se pueda moldear, se pueda cambiar en el ser humano. El carácter hace grande a las personas, pero si una persona no se autoanaliza, si una persona no piensa qué es lo que hace daño, indudablemente, indudablemente que siempre va a existir la parte negativa en las organizaciones. Por eso los rasgos de ese carácter son las cualidades o atributos individuales que conforman la personalidad de una persona. Estos rasgos pueden ser físicos, pueden ser emocionales, mentales o morales. Los rasgos de carácter se utilizan a menudo para describir la personalidad de alguien y también para predecir cómo es probable que se comporte ante una situación determinada. De manera que el carácter es importante, los rasgos de una persona, cómo es, puede permitir ver cómo es su carácter. Por eso es que las cualidades o atributos individuales que conforman la personalidad de una persona es parte de ese carácter. De manera que el carácter de una persona en sí se determina principalmente por la combinación de su temperamento innato, la vivencia a lo largo de la vida y la influencia del entorno social, totalmente diferente a la parte biológica con lo que se nace. Esto se construye mediante el aprendizaje y la convivencia. El carácter es importante en todo ser humano. Uno observa en las organizaciones que hay una mala interpretación del carácter. Uno escucha a los subalternos, el gerente tiene un carácter fuerte. No, cuando uno ve a un gerente, a un líder actuar de una manera soberbia, de una manera arrogante, de una manera que no se comunica, de una manera que no da el mensaje, es una persona débil, no tiene carácter. Porque si una persona o un gerente con carácter actúa de una manera totalmente diferente, porque está seguro de lo que está diciendo, tiene fortaleza para comunicarse, tiene resiliencia y sabe luchar contra las adversidades, no pierde el control. El carácter, sí, como le dije al principio, toma como base el temperamento, como nace un individuo, va viviendo en el hogar, va formando ese temperamento que nato lo puede cambiar, viendo cómo actúa la familia, los padres, y se va formando un carácter. Pero ese carácter lo perfecciona, lo mejora cuando actúa en sociedad, cuando está en la escuela, cuando está en la universidad, cuando está trabajando, va perfeccionando su carácter. Un carácter cuando el problema está que la mayoría de los gerentes y los líderes no se dan cuenta de cómo es su carácter. Una persona que grita, una persona que no escucha, repito, una persona arrogante, una persona que está encerrada en una persona, en una oficina, es una persona que en primer lugar se hace daño a sí mismo, en segundo lugar le está haciendo daño a la organización, actúa de una manera negativa, no tiene definido cuál es su carácter. Por eso es que los gerentes y líderes tienen que pensar cómo es su carácter, que tiene que ser un carácter que vaya a la organización, que puede invadir a todos los subalternos viendo el carácter de la persona. Uno ve en el mundo militar cómo los debajos del soldado pues copia el modelo, se puede decir el carácter del comandante, pero lo mejor es un modelo o un carácter totalmente diferente de imponer las cosas en el mundo militar. Pero en el mundo ya civil,
el carácter entre una organización tiene que ser totalmente diferente, actuar totalmente diferente. Repito, el carácter del gerente o líder hay que cambiarlo. Tiene que pensar, tiene que analizar. El problema está que nadie le dice a los gerentes que tienen que cambiar su carácter. Es simplemente esa palabra. El presidente de una organización tiene que imponer, escuchar a las personas que están a su alrededor y corregir a los gerentes. La forma como se comunican en reuniones gerenciales, el presidente de una organización tiene que darse cuenta enseguida cómo es el carácter de cada gerente, cómo actúa cada gerente. Es aquí donde, siendo responsable o presidente de una organización, tiene que hacer un llamado de atención, que el carácter tiene que cambiarlo, porque si no hay comunicación efectiva, si no hay un acercamiento, si hay un distanciamiento por parte de los gerentes, por su soberbia, indudablemente que equivocan lo que es un carácter positivo y un carácter negativo. La mayoría, repito ello, tienen un carácter totalmente negativo dentro de la organización. Por eso es que las organizaciones no avanzan, las organizaciones se frustran, el personal, las organizaciones se estancan porque tienen gerentes, la mayoría de ellos, con un carácter totalmente negativo. Por eso es que el carácter en las organizaciones es muy importante para que la misma pueda tener éxito. De manera que el presidente de una organización, conjuntamente con los gerentes, tienen que hacerse un autoanálisis. ¿Cómo es el carácter? ¿Qué tipo de carácter necesitan desarrollar en la organización para que la organización pueda avanzar y no tenga prácticamente desvío de lo que espera alcanzar en un momento determinado, como son los objetivos y metas? De manera que definir el carácter a nivel gerencial es importante, un carácter totalmente positivo para que las organizaciones puedan marchar. Muy buenas tardes.